Son las 7 de la mañana con 2 minutos, 7 de la mañana con 2 minutos. Vamos a continuar con nuestra entrega informativa. Cielo mayormente nublado este momento en Quito. A las 9 tendremos, 8, 9 tendremos ya incidencia un poquito más del sol. No se olviden que es posible que lleguemos a unos 22 grados centígrados y hay alerta de radiación extrema de rayos UV. Así que hay que cuidarse un poquito al mediodía y en horas de la tarde. Esta mañana vamos a seguir hablando de la parte política y de lo que está pasando en el país, tomando en cuenta que en estas últimas horas ya se han definido prácticamente quizás los binomios más fuertes que va a tener esta contienda electoral y que significará de pronto la polarización dentro de las preferencias electorales, tomando en cuenta al presidente Daniel Noboa con su binomio María José Pinto, y a Luisa González, que repite como candidata a la presidencia, y su binomio Diego Borja, que le han dado, pero le han dado durísimo. Hasta para llevar. Hasta para llevar exactamente a Diego Borja. Esta mañana nos acompaña ya el doctor Mauricio Alarcón, presidente de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, importante analista político, académico universitario, con quien vamos a conversar sobre este tema. Mauricio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buen día. Osvaldo, Gustavo, amigos que nos siguen a través de la señal de la Poderosa. Tú ya has dicho, y el fin de semana, el feriado, vimos algunas movidas respecto a lo que significan estos denominados procesos democráticos internos. No obstante, aún queda mucho oye, por ¿qué hacer. es esto de la democracia interna? Es una ficción, es una ficción. Exactamente, es una y lo ficción. vimos el día viernes y el día sábado sin duda alguna, ¿no? Tanto en el caso del oficialismo como en el caso de la Revolución Ciudadana, es ir a aplaudir una decisión que ya ha sido tomada. Entonces, esa ficción de la democracia interna que se vive a propósito de lo que dice el Código de la Democracia, creo que es ya una burla para los que se denominan bases de los partidos y los movimientos políticos, ¿no? Incluso si tú ves cuánta gente entra en un salón de hotel o cuánta gente entra en un coliseo, no llegan a ser pues ni una minúscula parte de los más de 175,000 afiliados y adherentes que deberían, de acuerdo a la época en la que fueron formados, tener los partidos y los movimientos mismos para existir, ¿no? Así es que de democracia interna, muy poco. Muy poco, muy ¿no? poco. Ahí siempre funciona la dedocracia. Claro, no. El maestro de ceremonias te lee una lista de candidatos en el micrófono y aplaudamos, bravo, queda aprobado. ¿De dónde salieron los candidatos? ¿Cómo se estableció el orden? Bueno, hay que reconocer que hay lugares del país, a propósito de elecciones provinciales, que sí llevan a cabo, ojo, no procesos de democracia interna, sino primarias. A mí me ha sorprendido ver, Osvaldo, en la Amazonía, por ejemplo, que en varias provincias Pachacutic lleva primarias, entre 5 listas, por ejemplo, de precandidatos, con papeleta, con proceso de votación, con las bases. Entonces, eso ojalá algún día se llegue a hacer incluso a nivel nacional para establecer candidatos. Pero debería ser así, ¿no? Con papeleta, con un padrón que deben llevar los partidos políticos. Incluso para que los partidos y los movimientos respondan a su realidad, ¿no? Porque de nuevo candidatos que terminan obteniendo 10, 15 mil votos cuando vienen de organizaciones políticas con 250,000 afiliados o adherentes, es una burla para el país. Es una burla, exactamente. Ahora, ¿cómo se califican? ¿Cómo se legalizan? ¿Dónde sacan las firmas de respaldo? Porque a veces en las calles no vemos que estén recogiendo firmas. ¿A usted le han pedido pero aparecen firmas? No. Pero probablemente, pero Gustavito, tendrás cuidado, ingresa a la página web del CNIB, porque capaz que por ahí alguien te hizo el chistecito de falsificar la firma y tú dices, nunca firmé, pero apareces afiliado o adherido a alguna organización política. Pero de lo que he estado observando de las últimas mediciones de diferentes sectores, y decían, nos vamos a polarizar nuevamente en lo que significa el correísmo y el anticorreísmo. Porque al resto de candidatos, porque hay una cantidad de candidatos o precandidatos en este momento, no tienen, no despiertan ese fervor en la ciudadanía para decir van a ser contendientes de ajuste en estas próximas elecciones. Pero mira, Osvaldo, yo creo que en este punto hay que empezar ya a ver la forma que va tomando la papeleta. Y si bien es cierto, hace pocos días contigo analizábamos esta polarización que puede activarse una vez más,
teniendo al correísmo como el gran cuco a vencer, el gran fantasma a vencer. Yo te diría que después de lo sucedido el fin de semana, más bien a mí me parece que el correísmo, la Revolución Ciudadana, encontró una posición muy cómoda, siendo oposición. Y no tiene, aunque lo diga, ningún interés en llegar nuevamente al Ejecutivo, porque la decisión que han tomado el fin de semana, yo creo que hasta les sorprendió a la interna de la propia organización política, ¿no? Te hablan tanto de lealtad, lealtad, lealtad con el caudillo, con el líder, y terminan poniendo a uno que hace 9 años se les viró, trabajó para los otros, acusó de 1000 cosas al correísmo y ahora parece triunfante como binomio de la señora González. Entonces, yo creo que están haciendo ahora las cosas como ya hechos al dolor de que no obtendrán el Ejecutivo y que más bien apostarán a una posición cómoda que les ha resultado bastante redituable durante los últimos tener años, una mayoría es el de la oposición. y tener un buen bloque en la Asamblea Nacional. Pero Osvaldo, me preocupa incluso esa lista de candidatos a la Asamblea. En muchos casos, bueno, el fin de semana en redes sociales, hasta medios de comunicación que desconocen la ley, han especulado y han dicho, ¿por qué no vimos a X o Y? Porque hay que partir del hecho de que quien ya ha estado 2 periodos en la Asamblea no puede volver a ser candidato. Hay una prohibición de reelección. No hay reelección indefinida, ni siquiera para la Asamblea. Son 2 periodos y punto. Pero mira la lista que presentan, mira los nombres que presentan. O sea, yo creo que ahí hay mucha tela que cortar, ¿no? No sé si estas que ahora están llamando precandidaturas, pues es cierto que hasta que no estén en firme no son candidaturas propiamente dichas, están dándose para después, en este proceso de negociación con las izquierdas, encontrar algún tipo de alianza que permita tanto bajar al candidato vicepresidencial como bajar a algunos candidatos ¿Tú a la le Asamblea. puedes ver que todavía se puede bajar un candidato vicepresidencial? ¿Tendrá que darse en el transcurso de esta semana? Tendrá, pero política en cuestión Esta de semana minutos tienes que cambia el definir panorama. y a ver, estos son mis candidatos. Aquí están. Sí, sí. Pero no te olvides que hasta el último momento puede ocurrir algo vinculado a la democracia interna, ¿no? Y habrá que ver si es que en esas resoluciones aprobadas en los procesos de democracia interna no hay esas benditas cláusulas en las que se autoriza a X y Z personas a, en nombre de hacer cualquier cambio que sea beneficioso para la organización política y dar paso precisamente a esto, ¿no? Hay que ver, como digo también, ¿qué pasa con el resto de precandidatos que han venido sonando? ¿Quién será el binomio del señor Cucalón? ¿Qué pasará con el Partido Social Cristiano? ¿Qué vendrá con la izquierda democrática? Bien bajo, ¿no? En la intención de voto de Pero bueno, Novoa empezó Cucalón, penúltimo, ¿no? Ah, bueno, sí, claro. Y bien bajo también. Novoa era de los que en las primeras encuestas, Osvaldo, recuerda tú, aparecía con el 1%. Así fue. Con el 1.5%. Y fue en cuestión de muy pocos días, con debate por medio, con algunas acciones, el asesinato de Fernando Villavicencio, que hoy lo tenemos sentado en el Palacio de Carondelet. Así es que yo creo que en este momento tenemos una política y la seguimos teniendo tan volátil que cualquier cosa puede pasar hasta el mismo día de la elección. Ahora, ¿cuánto le suma, digamos, Luisa González en este caso? ¿Cuánto le suma Diego Borja como binomio para esta candidatura, para superar lo que, bueno, podría llegar a la segunda vuelta, ¿no? La revolución. Yo no estoy tan seguro con los pasos que están dando. ¿Así? Creo que lo que están haciendo al incorporar en su binomio vicepresidencial, me refiero a este candidato, a alguien que, como digo, salió mal, acusó de 1000 cosas al correísmo, fue tildado de traidor oportunamente, terminas ahuyentando hasta tu propio voto duro, pues. Gente que dice, ¿y por qué él? ¿Por qué un aparecido que no forma parte de la organización política? ¿Quién manda? O sea, mira, incluso tú ves lo que sucede en la convención, aunque puede haber estado ya la decisión tomada, pero tú ves una Paola Pavón que está triunfante. Uh-huh. Y tú ves incluso, aunque no era precandidata, la reacción de la gente al ingreso de la prefecta del Guayas, Marcela Guiñaga, y su discurso, y es otra historia. O sea, incluso las bases de esa organización política. Es que ellas no podían ser, o podían ser candidatas a la presidencia. Pero por supuesto, y te recuerdo que Paola Pavón estaba entre las precandidatas presidenciales. Claro, así fue.
Entonces, yo no sé acá, insisto, cuál es la ¿Cómo? democracia interna y qué termine pasando. Yo creo que están haciendo méritos. ¿Habrá algunas situaciones internas en este caso? Yo te digo, Desacuerdos es probable. internos que, por ejemplo, en la revolución existan. Yo creo que es probable. No puedo afirmarlo ni negarlo de forma categórica porque no pertenezco a dicha organización política, pero sí hay que ponerse en el lugar de esa militancia fiel, leal, que durante todo este tiempo ha venido trabajando, de esos dirigentes que han sido leales, que han tenido que enfrentar, como ellos mismos dicen, persecución, hostigamiento, estigmatización, para que venga un aparecido y ocupe un lugar que pues no le corresponde, ¿no? Entonces yo creo que ahí puede haber internamente fricciones, puede haber problemas y habrá que ver en qué termina Se el puede tema. caer esa candidatura a la O vicepresidencia. sea, yo no diría se puede caer, yo creo que sería lo más sensato en medio de estos procesos de diálogo entre la izquierda, que se reconstituye el binomio, ¿no? Definitivamente. Porque ¿Cómo? mira, y solo esto me parece clave a propósito de lo que decías, perdón Osvaldo, mira que solo en cuestión de 24 horas las redes sociales se han inundado de los mensajes que le han tenido probablemente al pobre señor Borja, borrando tweets y borrando posteos de sus redes sociales a propósito de todo lo que decía y de todo lo que hacía en contra del correísmo, ¿no? A la vuelta de la esquina esta cosa, ¿no? Le resulta como un boomerang prácticamente. Le golpea directamente. Ahora, ¿cómo le ves tú el binomio del presidente Daniel Noboa? María José Pinto. Me parece un binomio interesante, es un hombre de bajo perfil en este gobierno, ha venido trabajando durante todo el mandato de Noboa, estos meses al frente de lo que significa esta secretaría vinculada a la lucha contra la desnutrición crónica infantil, proviene del sector empresarial quiteño, sector privado, creo que no genera resistencias, y probablemente Noboa haya hecho un análisis, ahora sí, muy sensato, inteligente, centrado, para evitar incidentes como los que ocurrieron con la señora Abad en el proceso anterior, ¿no? Entonces, creo que es un buen binomio para Noboa, bien escogido, no es de aquellos de altísimo perfil Claro. que estaban ya en boca de todos y que estaban siendo Y te criticados, puede ¿no? generar en este caso votación en estos sectores de los jóvenes, en la sierra, en Quito, Es fundamentalmente. probable dependiendo el tipo de campaña que se maneje, Osvaldo, definitivamente sí, pero no es un nombre con un alto nivel de conocimiento como para decir que en este momento le suma votos a Noboa. Probablemente en la campaña parte de la estrategia sea que su binomio enganche con un público que en este momento quizá Noboa les esquivo, pero habrá que ver cuando ya se concrete la acción de campaña en territorio, en redes sociales, en medios de comunicación, cómo termina el tema. Ahora, igual que hemos dicho con el otro binomio, punto aparte merece la conformación de la lista de asambleístas, ¿no? Donde tú has visto a ministros que van a tener que renunciar Claro. para ser candidatos y un nuevo Ecuador que nos rememora las campañas de hace 20 años donde tenías a un Noboa para la presidencia y a doña Anabela Asín Sí. para la lista de asambleístas nacionales, ¿no? Entonces, un nuevo Bueno, pero Ecuador con tufos es de que viejo Ecuador. la madre del presidente le puede apuntalar muy bien, pues así como se hizo en la campaña anterior. Sin duda, Ella y tiene, es una buena figura. ella tiene una estructura, claro, No, y es y es muy, una muy, buena muy figura, catalogada, respetada. exactamente. Ahora te digo, habrá que ver ya en la práctica si suma igual al binomio presidencial o si simplemente termina entrando a la asamblea por ese efecto arrastre que generalmente se da por aquellos que votan por el presidente y por sus listas de asambleístas directamente, ¿no? Bueno, seguramente la doctora Anabela Sin va a arrastrar también, Sí, pues, sí, va a sin duda, arrastrar sin duda. sin lugar a dudas en este Ella caso. es un cuadro tan conocido como el de su hijo Daniel Noboa. Ha estado en política más de 20 años. O sea, ella está en la palestra política desde la primera Me parece campaña que ya fue presidencial de legisladora, Noboa, me parece, ¿no? 1998. La doctora Sin ya fue legisladora. E incluso fue asambleísta constituyente. Imagínate, tiene experiencia en todo caso. A ver, hay una inquietud en el 255-4090, 254-6608 habilitado. Buenos días, lo escuchamos. Licenciado, muy buenos días. Señor analista, buenos días. Lo que tenemos nosotros como población, como pueblo, como país, considerar
cuáles son las acciones de cada gobierno. Aquí el que manda es el presidente, por lo visto últimamente. Y yo no creo que, perdón que le desdiga, señor analista, pero no creo que el pueblo vaya a seguir apoyando a alguien que se ha burlado de la democracia, alguien que se ha burlado de la magistratura de la vicepresidencia, desterrarle, secuestrarle, expulsarle de un país y en donde todos votamos por ella también, o la mayoría votamos por ella también, no por solamente el señor Noboa. Entonces no tiene nada, para mi gusto, y así deberíamos, creo yo, considerar muchos de nosotros, que no tiene nada que ver la figura del vicepresidente en cuanto a lo que estamos viviendo ahora, hoy. No ha habido, de lo que yo recuerdo, no ha habido otra vivencia parecida a la de este señor Noboa, que ha hecho lo que él ha querido, A esa pobre señora le anda llevando como un títere, de allá para acá, pero somos nosotros los que tenemos que ayudar a cambiar todo esto, a cambiar. Hemos tenido, señor analista y señor licenciado, gracias a que un prófugo hoy construyó algún hospital, construyó alguna carretera buena, hizo algo, cambió algo este país. Muchos le acusan que se robó, pero no encuentran esa plata y más bien encuentran la plata de los famosos ricos, más bien encuentran otras cosas de lo que han venido escondiendo los politiquillos de siempre. Esa derecha que nos destruye, señores, nos destruye. No sé si será de derecha o lo que hizo Correa será de izquierda, no sé, pero al pueblo lo que le interesa es vivir mejor, tener la salud, la educación, la seguridad, licenciado. Muchas gracias. A usted, gracias también por la participación. 255-4090 y el 2546-108 está habilitado. Te digo, está polarizado este tema. Pero mira, qué grato escuchar lo que nos dice nuestro seguidor, que hay que prestar atención al binomio, ¿no? Que se eligió no solo a un presidente, que se eligió un binomio presidencial, que está atento además de lo que está sucediendo, que a mí me parece terrible con la señora Abad, y lo hemos dicho en este espacio incluso. Si hay algo claro, además a partir de lo sucedido el viernes pasado, es que el señor Noboa, bajo la norma electoral, el código de la democracia, deberá pedir licencia durante 30 y tantos días para poder hacer campaña, y durante ese tiempo tendrá que encargar la presidencia de la República a su seguidora natural, a su reemplazante natural, que es la vicepresidenta de la República hasta el día de hoy en funciones, ¿no? ¿Tú crees que se vaya a dar este hecho? ¿Y le pasará factura estos temas? Lo acabamos de escuchar, Osvaldo. Porque yo la veo a la vicepresidenta como un rehén, pues. Te mueven de un lado para el otro y tú no puedes salir si es que no tienes autorización. Para quienes han estado desconectados a propósito del feriado, la situación en Israel se torna muy tensa. Muy tensa, sí. Y lo que ha decidido el gobierno nacional es sacar a la vicepresidenta Abad de la embajada y moverla a Turquía, a hacer una embajada telemática, por llamarlo de alguna forma, desde la representación que Ecuador tiene en la ciudad de Estambul. No la trae para acá, la sigue teniendo lejos, no la quiere cerca, no la quiere ni siquiera junto a su despacho, que es el de la vicepresidencia de la República. Y yo creo que sí, a propósito de tu pregunta, Osvaldo, esta crisis también pasa factura para ciudadanos como nuestro oyente, en el sentido de no confiar en alguien que pues toma la primera decisión de responsabilidad, que es elegir a su binomio, y a medio camino pues la bueno, termina no olvidemos atacando que el forma. Presidente dijo que solita se va a ir la vicepresidenta, ¿no? Veamos qué es lo que sucede. Bueno, todavía hay si es que se va o mucho no se va. tiempo, porque la licencia obligatoria, insisto, no nos olvidemos, la tendrían que activar a inicios de 2025, Oye, pero el presidente, los primeros días de enero, cuando ya el presidente salga a hacer pero el campaña. presidente en este caso puede ser un candidato a presidente.
No puede. Es que no ha habido pronunciamiento del procurador. No, es que no necesitas. El procurador se lavó las manos Pero es que y, tú y no le- y le manda al necesitas, mira. Consejo Nacional Electoral Cuando tú la decisión. consultas algo al procurador, cuando tú consultas algo al CNE, cuando tú consultas algo a la Corte Constitucional, cuando tú consultas algo a cualquier órgano de consulta, lo haces porque no tienes claridad, particularmente en la norma, porque es una norma ambigua, porque es una norma que está mal redactada, que se puede prestar a interpretaciones. El artículo del Código de la Democracia es clarísimo. Si una autoridad opta por la reelección, es decir, elegirse para el mismo cargo que actualmente ostenta, debe pedir licencia obligatoriamente para el periodo que dure la campaña. Si la persona en funciones opta por un cargo distinto, pasa de la asamblea al ejecutivo, del ejecutivo a la asamblea, de la asamblea a un gobierno local, tiene que renunciar previa a la inscripción de la candidatura. ¿Qué pasa si Entonces, el Consejo aquí, Electoral te dice, no, usted sí puede seguir hacer campaña? el Consejo Electoral Sin estaría renunciar. violando el Código de la Democracia y esto abre las puertas pues a que incluso se inicie una acción que termine con la eliminación de Noboa del registro de candidatos. Así es que yo creo que el tema es muy riesgoso. El que quiera pasarse por encima del Código de la Democracia y de las disposiciones constitucionales, pues tiene que asumir las consecuencias de aquello, ¿no? Y creo que esa consulta a la Procuraduría, que a su vez consultó al CNE sin respuesta, es bastante clara como señal de que la norma no requiere ni consulta ni interpretación. ¿Cómo miras tú el asunto del resto de candidatos, Mauricio? Hay un tropel de candidatos, Bueno, o de precandidatos, digamos, en este mira, caso. ¿cuántos movimientos nacionales, Osvaldo, están habilitados? Movimientos 17. y partidos. 17. ¿Cuántos precandidatos puedes tener tú? Porque hasta que no estén inscritos no son candidatos propiamente dichos. 17. Puede ser, ¿no? ¿Y tú cuántos tienes en este momento? Si no estoy mal, 15, ¿no? 15. Creo que exactamente. son un par de organizaciones políticas las que se han quedado relativamente calladas a propósito de lo que está sucediendo. No obstante, tú tienes candidatos para todos los gustos. Tienes a Unidad Popular y a este momento con un binomio, Jorge Escala y la señora Pacha. Tienes además, no sabemos qué pase en esta semana en el proceso democrático interno, a Andrea González, la ex candidata vicepresidencial de Fernando Villavicencio, corriendo por el Partido Sociedad Patriótica, a Daniel Noboa, ya proclamado, con su binomio, María José Pinto, al Partido Social Cristiano, que en declaraciones públicas de su presidente ha dicho, tenemos 2 precandidatos a la presidencia, candidata a la vicepresidencia ya segura, es decir, la presidencia está entre Henry Kronfle y el señor Acaiturri, y la vicepresidencia va a ser de la señora Daliana Pazley, Partido Social Cristiano tendrá. Tienes al movimiento amigo, que al final no sabemos si efectivamente concrete la candidatura de Ricardo Vanegas, el exasambleísta. Pedro José. Tienes a Pedro Granja, Partido Socialista. Partido Socialista, ya incluso proclamado, el que se ha bajado a medio camino, y no lo sé si efectivamente eso pase, es del señor Isa, que estaba como precandidato de Pachacutic, pero ha dicho que él podría ir encabezando una lista de asambleístas nacionales. Más seguro. Tienes candidato por creo, que hasta el momento es del señor Francesco Tabacchi, que fue candidato también por ellos y obtuvo un resultado espantoso. El señor Henry Cucalón, exministro de gobierno de Guillermo Lasso, candidato por Construye, el movimiento de María Paula Romo. Pedro José Freile, que no se pierde una sola elección financiada por los recursos de los ecuatorianos, Va por Suma. y aparece por Suma, por el movimiento de Mauricio Rodas, del exalcalde de Quito, y tienes unos aparecidos también que están viendo si es que alguna organización les da la bendición y les auspicia. El capitán, creo que es Edwin Ortega, Sí. que era de las huestes de Fernando Villavicencio y se peleó con todo el mundo y ahora va de en gente teoría, buena, ¿no? con cuenta propia. Víctor Arauz, el excomandante de la policía, si no estoy mal, general que de la también policía. estuvo vinculado al tema de los narcogenerales y fue todo el escándalo. Bolívar Armijos, Don Bolo.
que si es que no es candidato nos va a hacer mucha falta en el debate presidencial. Y finalmente un ecuatoriano residente en el exterior, Luis Felipe Tillería, que está sin organización política. No obstante, he mencionado nombres. Hay que esperar y ver qué pasa con la Izquierda Democrática. Donde hemos oído a Rabascal, va a haber una donde hemos movilización, visto- a propósito de ello, hay una convocatoria, ¿no? ¿Viste? Entonces- una movilización para rechazar la candidatura y la afiliación de Rabascal. Una a la Izquierda raya Democrática. más a los problemas de la Izquierda Democrática, donde están como candidatos peleando el señor Rabascal, que se afilió la semana anterior, si no estoy mal, y el actual parlamentario andino, el señor Paul de San Blanc. Y por ahí hay otro nombre que surgió, porque bueno, aquí podríamos creo que pasarnos el programa lanzando nombres de los indispensables, que es el expresidente de la Corte Nacional de Justicia, Claro. Claro. que Saxela. lo que ha dicho es, Iván. se candidatizó, sonaba como precandidato de la Izquierda Democrática, no obstante, se ha sabido que más bien correría por el movimiento Democracia Sí de Gustavo Larrea. Entonces tú ves que tienes para todos Te los falta gustos. te falta uno. José Serrano, el ex ministro de En Interior. teoría, con Centro Democrático, Con Centro que es Democrático. el movimiento que al inicio auspiciaba a Rabascal, y que también está esperando, ¿no? Ha hecho algunas publicaciones en redes sociales. Ahora habrá que ver si él, como precandidato a la presidencia, o incluso Ricardo Patiño, como precandidato a la Asamblea por parte de la Revolución Ciudadana, están dispuestos a venir a registrar sus candidaturas y aceptar presencialmente y la candidatura. aceptarlas ante la autoridad electoral, ¿no? Entonces tú ves que Porque- tienes porque esa es la norma, ¿no? para todos los gustos. Esa es la norma, ¿no? Tienes que aceptar personalmente Claro, no puedes hacer el chiste que intentaron hacer en un proceso electoral anterior de presentar una tablet con transmisión en vivo, tratando de que eso se dé por válido, no, de ninguna forma. Entonces tú tienes este escenario. Yo creo que mientras seamos los ecuatorianos los que de forma obligada financiemos las campañas, nuestra plata es la que se va en que todos estos nombres que acaban ustedes de escuchar se publiciten en televisión, en radio, en prensa escrita, y después seguirán apareciendo, ¿no? Mira mamá, estoy en la tele, mira mamá, estoy en la radio, y a costa del bolsillo de los ecuatorianos, no me votas ni tú mamá, pero bueno, ya puedo poner en mi hoja de vida una linita más que diga candidato a la presidencia de la República. Oye, pero es que ahora, realmente la democracia es esa, pues tú puedes participar. No, hombre, pero es que aquí no estamos, a ver, momento, por eso hice una aclaración en lo último, Osvaldo, aquí no estamos en contra de que la gente participe. Estamos a favor, y si vamos a tener 50 candidatos, pues tengamos los 50 candidatos. A lo que personalmente me opongo, y desde nuestra organización hemos dicho hay que prestar atención y hay que trabajar en cambios, es a que seamos todos los incautos ecuatorianos los que les financiemos Sí. la campaña. Pues. Ese O sea, si usted quiere ser candidato, esté en su derecho, puede ser candidato, por supuesto que sí. No venga a que los ecuatorianos le paguemos la publicidad, pues financiese su campaña. Oye, pero Imagínate, solo imagínate lo que es. Último proceso electoral. Candidatos que obtuvieron 10,000 votos. De Pero esos organizaciones políticas con tienen que devolver la 175,000, plata. nunca van a devolver porque esa norma del Código de la Democracia sí es ambigua. Mauricio, seguiremos conversando de estos temas. Está comenzando el tema Todavía electoral. tenemos mucho camino que recorrer hasta febrero, así es que será un gusto estar acá con ustedes, Osvaldo, Gustavo y El amigos. doctor Mauricio Alarcón, el presidente de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo,